Buscan responsables. Fiscal Luis Ortega Díaz confirmó muerte de 26 personas durante protestas. Acuden a Fiscalía. Tomás Guanipa y José Guerra esperan que investiguen acusaciones en su contra. Rechazo. Daniela Ponte repudió muertes en movilizaciones. Protestas. Director de Policaracas resultó herido durante control de manifestación. Anuncio. Gobierno Nacional aprobó crédito adicional para cubrir gastos de gobernaciones y alcaldías. Implicados. 4 personas fueron detenidas por incendio en Colombia. Sacan la casta. Hernán Pérez y David Peralta jonronearon en jornada del lunes. Reposo. Elton John suspende conciertos por tener una infección potencialmente mortal. Closer still, my darling friend. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos como siempre en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Amigos, buenas tardes para todos. Endrena Yepes, quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a iniciar con las informaciones y todos los detalles. Comenzamos. En horas de la madrugada, 2 personas murieron durante las protestas en el estado Lara y en Mérida. El primero de ellos fue Orlando Johan Joseph Medina, de 23 años, quien, según la investigación preliminar, recibió un disparo en la cabeza con una escopeta durante una manifestación en la avenida Lisandro Alvarado, parroquia Bolívar del municipio Morán, estado Lara. También fue asesinado de un disparo en la cabeza Luis Enrique Márquez, trabajador de la Universidad de los Andes y dirigente sindical de la ULA. Márquez resultó gravemente herido de bala durante la arremetida de grupos armados contra los merideños que participaron en el plantón nacional en las inmediaciones del centro comercial Yuan Lin, donde los sujetos armados ingresaron al estacionamiento quemando un carro, una moto y causaron daños a otros 3 automóviles. Se conoció además que Daniel Infante Escalona, trabajador de Tromerca y estudiantes de la ULA, aún se mantienen en estado de gravedad tras haber recibido un impacto de bala en la cabeza. El Ministerio Público informó que 2 personas murieron y otras 7 resultaron lesionadas tras las protestas de este lunes. Una de las víctimas mortales fue Jesús Zulbarán, de 42 años, quien recibió un tiro en el cuello, presuntamente desde una residencia, cuando se encontraba en las inmediaciones del viaducto Campo Elías de la avenida 16 de Mérida. En Barinas murió también por arma de fuego Renzo Rodríguez Roda, de 54 años, cuando estaba en las inmediaciones de la alcaldía del municipio Bolívar de la entidad. El Ministerio Público ordenó investigar estos hechos. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, condenó la violencia de los últimos días y lamentó la muerte de 26 personas, 4 adolescentes y 22 adultos, sin distinguir si simpatizan con el gobierno o no. Escuchemos. Construyendo para que nuestros hijos, nuestros nietos, la generación futura, viven en una patria de justicia, de paz y de prosperidad. Muy buenos días y gracias por venir. Eran declaraciones a esta hora de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en torno a los hechos ocurridos durante las manifestaciones. Vamos con más información. Robinson Navarro, director de Policaracas, resultó herido durante el control de una protesta en el Guarataro. En la avenida San Martín, al oeste de Caracas, se mantiene el resguardo policial tras las protestas registradas la noche del lunes. Euclides Sotillo, desde el lugar, nos amplía. Buenas tardes, Euclides. Adelante, cuéntanos. Así es, buenas tardes. Acá en este punto de la avenida San Martín, adyacente a la entrada del barrio El Guarataro, se registró la situación irregular entre los manifestantes y la fuerza pública. Habitantes de la zona cuentan que las personas trataron de trancar los accesos de la avenida, pero fueron impedidos por los cuerpos de seguridad con gases lacrimógenos, lo que generó choques entre los grupos. Nosotros lo que queremos es paz, que haya seguridad. La gente dice que se está muriendo de hambre, se quieren estar robando los artefactos eléctricos. Eso no es posible, eso es vandalismo. Durante estos enfrentamientos resultó herido de proyectil el director de la Policía de Caracas, comisario general Robinson Navarro, por lo que el Ministerio Público comisionó a la fiscal 36 nacional, Lucila Hurtado, para dirigir la investigación. Se conoció que el comisario general Robinson Navarro fue trasladado a un centro de salud,
fue intervenido quirúrgicamente y su estado es reservado. En la avenida San Martín, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Los diputados a la Asamblea Nacional por la Unidad, Tomás Guanipa y José Guerra, solicitaron a la Fiscalía que investigue las acusaciones en su contra de generar hechos violentos durante las últimas semanas. Los parlamentarios expresaron que están dispuestos a colaborar con el Ministerio Público. Son todos los diputados de la Unidad Democrática que hoy estamos luchando en la calle. Nos tocó ser perseguidos. Bueno, somos perseguidos hace mucho tiempo, porque todos los venezolanos que no pueden vivir dignamente en un país son perseguidos de este gobierno. Y nosotros vamos a seguir luchando para liberar a todo el pueblo de Venezuela. Ellos son los que tienen miedo. Ellos son los que le tienen miedo al pueblo venezolano. Y volvemos a ratificar aquí desde la Fiscalía que investiguen lo que quieran, que investiguen a los que nos están acusando por todo lo que significa el manual del revolucionario y todos esos temas que son más bien una instigación al odio, que forman parte de esta acusación que estamos haciendo el día de hoy, pero que entiendan perfectamente que aquí nadie se va a rendir. Guanipa insistió en que la solución a la crisis del país es electoral. El dirigente nacional del PSV, Daniel Aponte, repudió los hechos violentos que han ocurrido durante las movilizaciones de oposición. No hay muertos buenos ni muertos malos. Todos los muertos los repudiamos, no queremos que eso siga ocurriendo en nuestro país, no queremos que estos actos terroristas sigan agarrando cuerpo en algunos espacios del territorio nacional y llamamos a la cordura. La oposición venezolana está empeñada, no el pueblo opositor, la dirigencia de la derecha venezolana está empeñada en dañarle el día a día a los venezolanos y a las venezolanas. Lo de ayer fue ridículo, como llamaron a un gran plantón y lo dejaron plantado porque la asistencia fue, aparte que fue poca, volvieron a generar hechos de violencia. Aponte se refirió a las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional sobre poner su cargo a la orden en caso de convocar a elecciones Julio Borges, generales. si quieren renunciar todos los diputados a la Asamblea, que además es ilegítima, está forajida, no ha cumplido la Constitución, ni ha acatado la sentencia del TCJ, puede hacerlo. Pero este pueblo quiere estar en paz y el presidente de la República tiene un periodo, un mandato constitucional. Si ellos quieren elecciones, ya el CNE en los próximos días, ojalá, y es lo que pedimos, convocó unas elecciones y nosotros iremos a cualquier sea la elección. No pueden pretender que sea una elección presidencial porque no está establecido para este año. El dirigente afirmó que ellos apuestan al diálogo y que nunca se ha prohibido el derecho a la protesta pacífica. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Rabina Shamdasani, aseguró que la institución sigue con inquietud, pero a larga distancia, la crisis en Venezuela porque su personal especializado en derechos humanos no tiene autorización de entrada al país. La portavoz del organismo precisó que hubo varias comunicaciones con el gobierno de Venezuela en el pasado. Indicó que hay necesidad de acceso al país y han estado solicitando el permiso a las autoridades venezolanas. Repitió el llamamiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que las fuerzas de seguridad conduzcan sus acciones conforme a sus obligaciones y a los estándares del derecho internacional. También pidió a los venezolanos que utilicen medios pacíficos para hacerse escuchar. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Tensión al máximo. Estados Unidos envía submarino a península coreana pese a advertencias de Pyongyang. Los detalles en breve. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, condenó la violencia de los últimos días y lamentó la muerte de 26 personas. Informó que hay 437 lesionados y que ha habido más de 1.200 aprehensiones como consecuencias de las protestas. Yo quiero manifestar que repudio todos los hechos de violencia ocurridos en el país. Los rechazo. Soy una mujer de paz. No puedo tolerar la violencia. También lamento la muerte de 26 venezolanos, 26 personas. Duele mucho la muerte de una persona, sea de gobierno o sea de oposición. En cualquier manifestación pública o en cualquier acción, siempre la muerte de una persona es lamentable. Yo expreso mi solidaridad y mis condolencias
a los familiares y amigos de todas las víctimas fallecidas. Pero también quiero expresar mi más firme rechazo a la violencia como arma de acción política. La política no debe conducirnos a la guerra. La política es el ejercicio del diálogo y de la negociación. Es la confrontación de ideas en el marco del respeto a las diferencias que pueden darse en una sociedad. Y sobre todo una sociedad como la nuestra, de larguísima tradición democrática, republicana y libertaria, donde nuestros patriotas salieron incluso a liberar otras naciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó un crédito adicional por 90,44 mil millones de bolívares para cubrir los gastos de gobernaciones y alcaldías. Así lo dio a conocer el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami en su cuenta de Twitter. El funcionario indica que 72,35 mil millones serán destinados a los estados y más de 18,08 mil millones para entidades municipales. Francia deploró lo que a su juicio son nuevos actos de violencia en Venezuela y llamó a respetar el derecho a la manifestación pacífica. Un portavoz del Ministerio francés de Exteriores pidió a las autoridades venezolanas la puesta en marcha de un calendario electoral lo más pronto posible y el restablecimiento de todas las prerrogativas de la Asamblea Nacional acordadas por la Constitución del país. El gobierno francés también abogó por la renovación cuanto antes del diálogo entre gobierno y oposición. Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación, dijo que los brotes de violencia y la desestabilización no impedirán el avance de los planes sociales del Gobierno Nacional destinados a proteger al pueblo en materia de salud, vivienda, alimentación y educación. Liz Flores nos tiene el reporte. Muchísimas gracias por este enlace. A través de una jornada de presupuesto popular, el ministro Ricardo Menéndez informó que a través del gobierno de calle, en el mes de mayo, las comunidades comenzarán a presentar sus proyectos populares. ¿Cuáles son las prioridades? Infraestructura, servicios, el tema de la economía local. Cuando bajamos a la siguiente escala, que tiene que ver con el casa por casa, que tiene que ver con los hogares de la patria, ahí lo que hacemos es la protección detallada de cada uno de los ciudadanos. Esa protección detallada tiene que ver con los CLAP, tiene que ver con los cuadrantes de paz, con toda la parte propiamente de la seguridad y tiene que ver con la protección específica vinculada, por ejemplo, a la misión José Gregorio Hernández, al detalle de la persona que le falta la pensión, etcétera. Con esos dos niveles de cobertura, nosotros estamos garantizando una transformación del Estado, los desencadenantes históricos que ha planteado el presidente de la República, protección a nuestro pueblo y avanzar. ¿Cuáles metas concretas tenemos? Bueno, tenemos el aspecto vinculado a llegar a 1 millón de hogares de la patria, tenemos la meta concreta vinculada a los 6 millones de hogares atendidos directamente por los CLAP. Tenemos adicionalmente el desarrollo de la economía local en cada uno de los 250 corredores que hemos priorizado desde el punto de vista de nuestras ciudades. El ministro Ricardo Menéndez informó que el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, continuará en la culminación de las obras públicas que tendrán un impacto social, ya que generarán 130.000 empleos. La meta es disminuir el empleo de 6,6 a 4,5%. Desde la Escuela de Planificación de La Rinconada, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Gracias, Liz. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en su reporte global de crisis alimentaria 2017, señaló que el empeoramiento de la situación económica en Venezuela puede causar una fuerte escasez de bienes de consumo, incluyendo comida y medicina. La FAO asegura que la seguridad alimentaria necesita ser monitoreada y apunta a que carece de datos confiables y actuales sobre la situación de Venezuela. La institución estudió a 48 países, de los cuales 22 afrontan graves crisis alimentarias este año, por lo que advierte que se debe extremar la vigilancia y actuar para prevenir nuevas hambrunas. El informe también afirma que se necesitan más fondos para estudiar países donde no se tienen datos recientes suficientes o hay discrepancias entre organizaciones sobre el nivel de inseguridad alimentaria, así como son los casos de Venezuela, Corea del Norte y Pakistán. En el internado judicial José Antonio Anzoátegui de Barcelona se registró un enfrentamiento entre los privados de libertad por el control del centro penitenciario. Nina Martínez se nos amplía la información. Adelante. Gracias, Estudio, por el paso. Efectivamente, las instalaciones del recinto penitenciario José Antonio Anzoátegui, mejor conocido como Puente Ayala en Barcelona, desde las horas de la madrugada se está presentando un enfrentamiento entre los reos. Extraoficialmente se pudo conocer que existen 3 muertos, en los cuales fueron identificados como Giovanni Casanova e Irwin. También existen más de 8 heridos, los cuales también fueron identificados como Orfran Rivas, de 34 años, Ronald Marín, de 30 años y Carlos Alberto, de 26 años.
Esta es la información que manejamos a esta hora del mediodía, la cual será ampliada en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, vamos a la pausa. Al regreso, estrenos. Piso 21 le canta al amor. Los detalles con Carielis Cuadros. Y yo lo noté cuando cruzamos la mirada, la noche se puso interesante. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hace menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Angélica Figuera necesita con urgencia el medicamento lamotrigina de 50 o 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-369-1503. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. En Colombia, 4 personas fueron detenidas por su presunta vinculación en un incendio en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, que dejó un saldo de varios heridos. Las autoridades denuncian criminalidad en el origen de las llamas, que superaron los 7 metros de altura. La situación se produjo en el barrio Bilbao, donde se llevaba a cabo el desalojo de 1.200 personas en una zona que había sido invadida. Según el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, en el terreno funcionaba un expendio de drogas. Su hipótesis es que en el momento de la evacuación, los vendedores quemaron la casa donde almacenaban los narcóticos para que las autoridades no los encontraran. En España, la Fiscalía Anticorrupción embargó un apartamento de lujo a uno de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por su presunta relación con los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El inmueble, valorado en casi $3 millones, es propiedad de Ricardo Alberto Martinelli Linares y se ubica en una de las zonas más lujosas del centro de Madrid. También fue embargada una cuenta bancaria a nombre de Martinelli Linares, quien es imputado por el blanqueo de capitales en Panamá y sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura internacional. El embargo se produjo a petición de la Fiscalía panameña, que adelanta 6 investigaciones en torno a Odebrecht con al menos 17 imputados. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Perú, donde el presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó que su gobierno está estudiando el caso del exmandatario encarcelado Alberto Fujimori. Kuczynski reiteró que no está a favor de aprobar ninguna iniciativa específica en alusión a Fujimori, quien cumple desde 2009 una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Resaltó su acuerdo con una legislación general para las personas con ciertas condiciones. Estados Unidos envió hoy un submarino nuclear a Corea del Sur para sumarse a las próximas maniobras con su portaaviones Carl Vinson. La llegada del sumergible coincide con la celebración del 85º aniversario del ejército norcoreano, que Pyongyang festejó con el despliegue de entre 300 y 400 piezas de artillería. En Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump sancionó a 271 funcionarios sirios por su presunta vinculación en el desarrollo del programa de armas químicas del gobierno de Bashar al-Assad. Las medidas incluyen bloqueo de activos, prohibición de viaje y negación de negocios en Estados Unidos. En Francia, la candidata a la presidencia del país, Marine Le Pen, anunció que se apartará temporalmente del liderazgo de su partido, el Frente Nacional. La decisión buscaría alargar su base electoral y hacer frente a su rival, Emmanuel Macron, en la segunda vuelta del próximo 7 de mayo. Y hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. La fecha busca fomentar los derechos de los niños a nivel mundial, así como crear conciencia en la colectividad sobre las consecuencias del maltrato a los menores.
En Colombia fue emitida una alerta luego de que las autoridades iniciaran la investigación de la muerte de 3 adolescentes, presuntamente a causa de un juego en línea conocido como La Ballena Azul. Esta iniciativa, que se presume inició en Rusia hace un par de años, propone a los participantes 50 desafíos para cumplir, terminando con un reto que podría implicar perder la vida. Asimismo, deben ir enviando fotografías o videos a coordinadores en Internet para comprobar que han cumplido con cada actividad. Según las autoridades, este juego se desarrolla principalmente en grupos cerrados en redes sociales como Facebook o Twitter y afecta principalmente a jóvenes y adolescentes introvertidos. Bueno, los valores en la casa y revisar lo que está pasando en la familia con los niños. Muy pendientes, sí señor. Vamos a la pausa. Al regreso. Otra victoria sobre el final. Bueno, Athletic de Bilbao se mete en puestos europeos. Los detalles en tan solo minutos con Gregorio Rojas. Gustavo Miro necesita con urgencia Tegretol de 200 miligramos y carbamazepina de 200 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0416-720-6795. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, continuamos con las informaciones. Diosdado Cabello, vicepresidente del PSV, en una concentración en el estado Falcón, llamó a los simpatizantes del gobierno a mantener la unión cívico-militar y a trabajar por la paz. Si no hay justicia, aquí no va a haber paz. Si no hay justicia, va a seguir la impunidad campando. Va a seguir la impunidad haciendo de las suyas. Hagamos propias las palabras de nuestro libertador Simón Bolívar. Todo perdón trae una conspiración. Toda nueva conspiración, un nuevo perdón. Clemencia criminal la llamó el libertador. Ya basta. Son los mismos del 2002. Son los mismos asesinos de la salida. Y ayer, en un despliegue de inteligencia extraordinario de la derecha venezolana, llamaron una cosa que se llamaba y que plantón. En verdad dejaron plantados a su gente. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque Hernán Pérez y David Peralta despacharon sendos cuadrangulares en una jornada en la que Martín Pérez y Joely Chacín no tuvieron suerte en sus respectivas aberturas. Comenzamos nuestro recorrido en Miller Park. Primer inning y Hernán Pérez, que conecta un soberbio cuadrangular de 3 carreras por todo el center field. Segundo del año para el aragüeño y que sirvió para coronar un rally de 4 rayitas en el primer episodio que le dio a Milwaukee una ventaja que no perdió más. Victoria sobre Cincinnati. Pérez se fue de 4-2 con jonrón, doblete, par de remolcadas e igual número de anotadas. San Diego ante Arizona en el mismo primer inning. Al primer lanzamiento, David Peralta la sacó del parque por todo el jardín izquierdo para abrir la pizarra por los cascabeles. Tercero de la campaña para el carabobeño, que se fue de 4-3 con jonrón, empujada y par de anotadas en el triunfo de su equipo ante los Padres, 7 carreras por 6. Pasamos al fútbol español porque parece que la moda del fin de semana fue ganar partidos en el último minuto. El Athletic Club de Bilbao se metió en puestos de Europa League tras derrotar in extremis al Eibar en Ipurúa por la mínima diferencia. Raúl García al 94 le dio el triunfo a los Leones, que llegan a 56 puntos, uno más que la Real Sociedad, que es séptima. Hoy arranca la jornada 34 con trío de compromisos. Destaca el Atlético de Madrid ante Villarreal. La Roma pone tierra de por medio con el Napoli en la lucha por el segundo y último puesto directo a la fase de grupos de la Champions. Los giallorossi derrotaron al Pescara en el Estadio Adriático 4-1. Kevin Strootman al 44, Ratia Nainggolan al 45 y Mohamed Salah al 48 y al 60 resolvieron el partido para el cuadro de la Loba. Ahmed Ben Ali descontó por los adriáticos al 83. Roma es segundo con 75 puntos, 4 más que el Napoli. Y nos vamos a la NBA, donde los Raptors de Toronto vencieron 118 por 93 a los Bucks de Milwaukee
y se colocaron 3-12 en su serie de playoffs. Por el equipo canadiense, Serge Ibaka destacó con 19 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Toronto buscará cerrar su pase a la siguiente ronda en el sexto juego de la serie el próximo jueves. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Elton John, pues se hizo público su delicado estado de salud. El cantante canceló sus próximos conciertos en Las Vegas, donde iba a actuar durante abril y mayo, después de contraer durante su gira por Sudamérica una dolorosa e inusual infección bacteriana y potencialmente mortal. El representante de Elton informó en un comunicado que durante su vuelo de vuelta desde Santiago de Chile se puso muy enfermo. Al llegar a Inglaterra fue atendido por sus médicos e ingresó en un hospital, donde de inmediato se sometió a un tratamiento para eliminar la infección. Luego de pasar 2 noches en cuidados intensivos y una estancia en el hospital, John salió del centro el sábado 22 y ahora reposa en su hogar siguiendo los consejos del médico. Y J-Lo confesó cómo fue que inició su romance con Alex Rodríguez. La cantante estuvo con Ellen DeGeneres en su show y reveló cómo surgió el amor entre ella y el exbeisbolista. La humorista le preguntó a Jennifer por su novio y ella muy sonriente dijo que se trataba de un hombre increíble. La diva del Bronx contó que lo vio en un restaurante de Los Ángeles cuando ella estaba comiendo una ensalada y una sopa de tortilla. Él salió, la reconoció, se saludaron y le dio su número. Luego de un mensaje ya estaban cenando juntos. Y seguimos con los aspirantes al Mr. Venezuela 2017, quienes tuvieron la oportunidad de mostrar sus talentos. Este lunes el zar de la belleza, Osmel Sousa, evaluó al grupo de candidatos que pasaron el primer casting y ahora mostraron sus talentos. Los caballeros actuaron, animaron y cantaron ante el jurado para mostrar que tienen más que un buen físico. 14 de ellos serán los aspirantes oficiales a la bufanda en la próxima edición del Mr. Venezuela y usted lo podrá disfrutar por nuestra pantalla. Y Julia Roberts no pudo contener la emoción en su recorrido por el Santiago Bernabéu. La actriz fue la invitada de lujo en el pasado encuentro del Real Madrid y el Barcelona. Ella estuvo acompañada por su marido y sus 3 hijos. Y luego del juego tuvieron la oportunidad de conocer a las estrellas del equipo merengue. Julia deliró al ver a Cristiano Ronaldo saludar a sus 3 hijos y luego posó junto a él. También tuvo un breve encuentro con el jugador argentino Lionel Messi. Cerramos con el nuevo tema de Piso 21, Besándote. Así llegamos al final. Soy Karelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Quédate a mi lado ahora. Yo besándote, pa' que no te sientas sola. Quédate a mi lado ahora. Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo. Bien amigos, vamos entonces a la pausa. A regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Pueden participar con la etiqueta Entrevista BB. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por acompañarnos. Un saludo, Andrina. Muchas gracias por el espacio. Es muy interesante su presencia en el estudio, sobre todo a partir de las declaraciones que ofreciera hace tan solo minutos la Fiscal General de la República, donde ofrecía un balance de los hechos de violencia en nuestro país, presentaba el saldo de 26 personas detenidas, también hablaba de 65 privados de libertad, más de 1.200 aprehensiones en todo este proceso de manifestaciones. Son 18 días de protestas. Yo quisiera que usted también me ofreciera su balance y en general, ¿cómo se va a canalizar todas estas jornadas de protestas que existen hoy en Venezuela? Claro, mira, lo que la fiscal ha dicho hoy, y sin ánimos de contrastar cifras y números, que creo que a veces se le hace con eso un flaco favor a los caídos, a los heridos y a los detenidos, hay algunas cosas que es importante recalcar. El señalamiento que hace sobre las actas policiales, donde los policías imputan delitos sobrepasando sus competencias y sustituyendo las competencias del Ministerio Público. La denuncia pública de cómo aún cuando el Ministerio y la Fiscalía
piden libertad bajo presentación o libertad plena a personas aprehendidas. Los jueces, a motus propios, sin que haya imputación penal, deciden mantener a las personas con privativas de libertad. El señalamiento que se hizo hacia los grupos civiles armados, hacia estos grupos paramilitares que han venido actuando al margen de la ley y que atemorizan, aterrorizan, y que ella lo ha dicho como parte de una denuncia y que nosotros aprovechamos este espacio para pedirle que esa investigación se profundice y se lleve hacia sus últimas consecuencias. Ningún civil debe estar armado y ningún civil armado debe creer que tiene la patente de corso para perseguir, hostigar, destruir propiedad privada, vandalizar o saquear. Yo creo que lo que hoy la fiscal ha presentado tiene sin duda algunas cosas que debemos rescatar. Creo que como Ministerio Público y Fiscalía debe profundizar mucho más en algunas de las cosas que están ocurriendo. Que en nuestro país vayan 1.300 aprehensiones en un mes de protesta es un síntoma de cómo entiende el poder quienes controlan los organismos de orden público. ¿Cómo entienden los que controlan? 1.239. Sí, bueno, más de 1.200. Pues, pero imagínate, Andrina, que esos son más de 1.000 personas que han sido aprendidas en manifestaciones. Y no me pueden decir que son 1.000 personas todas que tenían capuchas, piedras, etcétera, porque eso no es verdad. Y esa forma en la que han venido actuando los órganos de orden público, los órganos de seguridad del Estado, y que no ha sido ni siquiera limitada por su funcionamiento. Bombas lacrimógenas con saña, perdigones con saña, actuaciones que no permiten ni siquiera que se llegue hasta el piquete para la negociación efectiva en una movilización, son actuaciones que deben ser investigadas y deben ser sancionadas. Diputado, usted ha mencionado una palabra clave que es la verdad. ¿Dónde está la verdad en la violencia en todas estas movilizaciones? Mira, Endrina, la verdad está en la calle. Yo te lo puedo decir. Ayer yo estuve en José Félix Rivas, temprano antes del plantón, en la zona donde hubo conatos de saqueo y donde hubo hechos de vandalismo en los últimos días. Y ahí hay una realidad. Cómo hay un montón de guardias y un montón de lacrimógenas y de perdigones para perseguir una manifestación pacífica que toma una autopista o agarra una avenida, y cómo ante estas actuaciones a veces hay miradas y acciones tan laxas que dan tanto tiempo, que permiten que ocurran cosas en un manto de impunidad que es inexplicable. El uso de armas de fuego, la tenencia y el porte de armas de fuego de un sitio a otro, como se vio en estados del interior del país, como lo vimos en Caracas al inicio de las manifestaciones, que hubo un herido de bala en el glúteo en la autopista Francisco Fajardo. Son cosas que todos como venezolanos debemos combatir y debemos deplorar. Pero además, Endrina, más allá de la discusión de la verdad, que yo creo que al final la verdad es un rompecabezas, todo el mundo tiene una pieza. Y lo importante es entender que nadie es dueño de la verdad absoluta. Nos aproximamos más a la verdad cuando escuchamos la verdad de los otros. Y cuando escuchamos al otro lo toleramos y lo reconocemos. Pero aquí hay cosas de fondo que deben ser atendidas y que deben ser atendidas por la urgencia y la gravedad del caso. Lo que ha venido ocurriendo con estos grupos que actúan al margen de la ley, con estos grupos que son claramente definidos públicamente como colectivos. Yo creo que hay colectivos de otra forma, culturales, etcétera, pero esos son paracos, que han venido actuando en algunos estados en complacencia y con apoyo de órganos de seguridad del Estado. Ministro Padrino López, usted que debería ser el regente de la Fuerza Armada Nacional, usted no puede delegar sus competencias en grupos que están en parte del paraestado. Ustedes deben actuar en contra de civiles armados que atacan manifestantes y residencias, porque es absolutamente injusto que eso ocurra. Ahora, de lo que ha dicho la fiscal hay otra cosa importante que hay que recalcar. Las personas detenidas que han sufrido agresiones, que nosotros esperamos que, en diferencia de otras épocas, en este caso y esta vez puedan ser sometidos a la justicia los funcionarios que hayan cometido excesos, y que la justicia como justicia no sea eso que ocurre para unos sí y para otros no. Diputado, hay varios temas que tratar. Sería muy interesante que analizáramos las declaraciones que hacía el ministro Elías Agua, a quien se le ha encomendado la labor de ser mediador en esta nueva propuesta de diálogo que ha hecho el Ejecutivo Nacional. Él asegura que confía en un desenlace electoral. La MUD está jugando con fuego, no podrán incendiar a Venezuela, pero se pueden quemar ellos mismos las manos. Quisiera que habláramos acerca de esa afirmación y sobre todo el desenlace electoral. ¿Piensa usted, cuando se habla de elecciones, que en la mente de las personas que está protestando está la idea de unas elecciones generales o un proceso electoral de gobernaciones y alcaldías? Mira, hay que caracterizar algo más básico, Andrina. Hoy en nuestro país no hay elección de nada, ni de un consejo comunal. Y Maduro, Agua, varios de ellos son como el pavo de la fiesta que le busca pleito a todo el mundo, y cuando llega la hora que se le plantan dice agárrame que le pego, rezando que alguien lo agarre. No basta con un titular de prensa que diga que quieren desenlace electoral. Todo el mundo sabe quién controla el CNE. Todo el mundo sabe que ellos controlan las instituciones del país. Nuestra lucha ha tenido 4 exigencias muy claras. Elecciones, para que los venezolanos con nuestro voto podamos decidir quién debe dirigir los destinos de la nación en todos sus ámbitos. Respeto a la Asamblea Nacional, que fue electa por más de 14 millones de venezolanos y que se le han limitado sus competencias y se ha perseguido a sus diputados, como es el caso de Tomás Guanipa.
liberación de los presos políticos y retorno de los exiliados, que se les permita que puedan tener una vida normal en libertad, que nadie sea perseguido por su pensamiento político y apertura de un canal humanitario, que evita que sigan muriendo hermanos y hermanas por falta de medicinas y alimentos. Ahora, aquí hay discusiones que parecieran ser dicotómicas. Calle y protesta es excluyente de elecciones, no lo son complementarias. Si algo nos debe haber enseñado a nosotros esta experiencia política es que la única forma de que el gobierno vaya a elecciones es con presión, que la única forma de que esa elección se concrete y se realice es con movilización y que la única forma de cobrar esas elecciones una vez que las convocas, que las ganas y que llegas a feliz término es con presión de calle. Por eso, este movimiento, que es un movimiento pacífico, que es un movimiento que está anclado a la Constitución, que es el proyecto político que nos une a todos, es un movimiento que tiene como principal objetivo que los venezolanos con nuestro voto podamos decidir. Nosotros no upamos a batallas finales, nosotros no upamos a escenarios violentos. No hay nada más pacífico que pedir elecciones, no hay nada más pacífico y más constitucional que pedir que seamos todos nosotros, usted que nos ve en su casa, quien con su voto decida cómo debe ser el futuro de este país. Ahora, la respuesta a esto, ¿qué ha sido? Allanamientos, persecuciones, ollas, paramilitares, la DIJESIN en la puerta de la casa de Tomás Guanipa, odio como discurso. ¿Cuál fue la respuesta a la exigencia del 19 de abril de elecciones e intentar llegar a la Defensoría del Pueblo? Un discurso que decía que ni con sangre había cambio en este país, que si había que tomar Kalashnikov las iban a tomar para defender la revolución. ¿De qué lado está la violencia? ¿De qué lado está el mensaje de la intolerancia? Nosotros entendemos que hay una parte del país que puede no pensar como nosotros, que claramente hay una mayoría que piensa como nosotros y quiere cambio. Ahora la otra parte no va a dejar de existir, la otra parte va a seguir viviendo acá. Que sean los votos, que sea la posibilidad de cada uno participando quien decida cómo debe ser esto. Ahora, no se puede ocupar la violencia y la confrontación hablando de Kalashnikov, que ni con sangre, porque eso tiene un objetivo, Andrina, que la frustración, que eso que intentan hacer que usted piense que este país es imposible que cambie, que eso que intentan hacer de sacar lo peor de cada uno de nosotros sea lo que se manifieste en la acción política. Y aquí no solamente hay que hablar de cambio porque hay que cambiar a un poder por otra forma de entender el poder. El primer cambio es nuestro ejemplo. Y por eso la política debe estar a la altura del momento histórico y entender que lo que uno dice genera categorías, que las agendas que uno plantea generan acciones y que cada uno de los pasos que nosotros damos generan consecuencias. Y aquí hay una mayoría del país que quiere cambio pacífico, constitucional y electoral, aunque el gobierno lo siga negando. Desde el punto de vista retórico, la política se interpreta como una confrontación de ideas y siempre está servida la mesa de diálogo. ¿Cree usted que en Venezuela sea posible el diálogo después de todos los caminos que se han transitado? Mira, ¿qué diálogo más importante que el de la elección? Queremos que haya reconocimiento, que los venezolanos voten. Queremos que haya una expresión pacífica que cierre este conflicto para un desenlace, sea quien sea que gane la elección. Vayamos a que sean los votos los que hablen. Queremos reconocimiento entre las partes. Permitamos que el ciudadano se exprese. Cesemos la persecución, cesemos las hostilidades. ¿Cómo a una movilización pacífica amparada por la Constitución se le responde como se le responde? Acá no es con expresidentes, no es con el Vaticano, no es con estas formas tradicionales que, ojo, yo creo que todos los procesos políticos al final nos obligarán a tener que hablar, pero tendremos que hablar con elecciones. Tendremos que hablar con el ciudadano como protagonista. Tendremos que hablar con un marco de reglas claras que hoy no existe, porque quienes gobiernan se han burlado hasta del Vaticano, se han burlado de los acuerdos, no cumplen absolutamente nada y por eso de este lado hemos sido muy claros. Elecciones, respeto a la asamblea, canal humanitario y liberación de los presos. Son las mismas 4 exigencias que tenemos ya hace bastante tiempo y que las mantendremos ahora al calor de la calle y de la movilización, porque creemos que es lo justo y es nuestro derecho. La propuesta de constituyente. Mira, al final todo lo que ellos dicen son titulares. Primero empezaron y vamos a hacer una recapitulación de las últimas 3 semanas. Nosotros queremos elecciones, después queremos elecciones, mega elecciones, después queremos elecciones este año de gobernadores y las que vienen de presidenciales. Ahora van por constituyente, van 5 cosas distintas que han dicho en 3 semanas. Al final, que pongan fecha. No se trata de titulares ni se trata de discusiones. Mientras que nosotros hablamos aquí, en el JM en Los Ríos hay chamos que se están muriendo porque no hay insumos. Mientras que hablamos aquí, hay un montón de mamás ruleteando a ver cómo consiguen algo de comida para sus chamos. Mientras que hablamos aquí, probablemente a alguien le están robando un teléfono, le están pegando un tiro por algún bien personal. Y ese país que está en crisis, ese país que no ha conseguido respuesta dentro del gobierno, que no ha conseguido respuesta dentro de las instituciones, ese país se está expresando en las calles. Y creo que subestiman la emocionalidad de la gente. Aquí se combina la esperanza de un futuro mejor con el hastío y la molestia de la crisis a la que nos quieren condenar y a la que nos quieren someter. Y esas 2 cosas en conjunto son el camino para que este país cambie. Diputado, ¿cómo capitalizar
todos esos sentimientos que tienen hoy los venezolanos y que ha sido evidente en el conjunto de marchas y movilizaciones en un proyecto de país y en una propuesta concreta que se pueda encarar en un liderazgo? ¿Cómo capitalizarlo? ¿Existe hoy un líder por parte de la oposición venezolana que pueda ser el rostro y el protagonista de esa propuesta de país? Mira, más allá de los liderazgos individuales que existen, nosotros tenemos en el seno de la mesa líderes importantes como Capriles, como Leopoldo, como Henry, como muchos otros. Hoy no es un momento del cálculo político pequeño. Y creo que si hay algo que todos debemos entender es que estamos fuera del tradicionalismo político. Acá no estamos en una contienda como campañas electorales o como acumulamos simpatías y nos vemos más bonitos de cara a un proceso político. Aquí estamos en un momento de crisis. En nuestro país se rompió el orden constitucional. En nuestro país, a raíz de las sentencias y lo que ha intentado Maduro, se ha intentado poner una hegemonía en nuestro país que nos obliga a trascender de la visión tradicional de la política y entender que el rol del político hoy es dirigir con su ejemplo para que este país cambie. ¿Qué viene? Hay una agenda que ya ha sido anunciada por la Mesa de la Unidad Democrática en la cual está prevista que el día de mañana haya una nueva marcha hacia la Defensoría del Pueblo. ¿Hasta cuándo se van a seguir las acciones de calle? Mira, nosotros seguiremos las movilizaciones de calle, Endrina, porque es nuestra obligación y nuestro deber como mayoría política que quiere expresarse. Mañana nos vamos a estar concentrando en los mismos puntos en los que nos concentramos el 19 de abril e intentaremos nuevamente ir hacia la Defensoría del Pueblo. Aprovecho este espacio que seguro lo está viendo, Defensor del Pueblo. Usted tiene un rol en este momento histórico. Usted tiene una obligación con el cargo que usted ocupa y usted debe de una vez por todas dar la cara y recibir a quienes exigen de usted más que 2 tweets y más que un consejo de cómo ser mejor fitness. Nosotros iremos mañana pacíficamente con la Constitución en la mano, nuevamente desde los puntos del 19 de abril hacia la Defensoría del Pueblo que se encuentra en el municipio Libertador, en la Plaza de Morelos. Y después de ahí, el día jueves, tendremos una sesión de la Asamblea en la calle y al finalizar el día jueves anunciaremos el resto de la agenda que nos llevará hasta el 1 de mayo, Gran Día del Trabajador, movilización popular de todos los sectores de este país. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Luis Tesorero plantea, los 26 muertos que van por las protestas, ¿eso quedará impune? ¿La MUD se quedará de brazos cruzados? Mira, no puede haber impunidad. Bueno, no son 26. Y más allá de los números, es que un muerto no es una estadística. Es un nombre, es un apellido, es una familia, es un dolor que no puede quedar impune. Así como no puede quedar impune las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas, los casos de tortura. Todo esto tiene que pasar por la justicia, porque la única forma de que haya paz en nuestro país es que haya justicia. Justicia en lo electoral y justicia en el camino tradicional de lo judicial. El Águila plantea, están montando barricadas y están cobrando para dejar pasar, o sea, la delincuencia disfrazada de protestas pacíficas. Mira, ni el vandalismo, ni la delincuencia, ni las alcabalas, ni los peajes, ni los paracos, nada de eso son formas de expresión política. Y lo decimos con mucha responsabilidad. Cuando uno se encierra en su propia calle, a quien le hace daño es un vecino. Aquí la protesta es en los lugares donde le duela el poder, donde seamos la lucha de miles y de millones, porque aquí hay una mayoría y el reto es que esa mayoría siempre pueda expresarse. Si nos cierran el camino electoral, que hablen las calles, que hablen las paredes, que hablen las urbanizaciones, que hablen los barrios, que hable la movilización popular, porque el origen de este proceso, cuando esto llegó al poder yo tenía 10 años, el origen de este proceso tuvo una narrativa en lo popular, en el pobre, en el que dormía en el piso y no tenía miedo a caerse de la cama, en el que no conseguía medicina y no le alcanzaba la plata. Hoy todos esos grupos sociales están más excluidos que nunca. Los anillos de miseria han seguido creciendo y la gente sigue muriendo de mengua, mientras que un grupito chiquito cada vez está más gordo, cada vez está más rico y cada vez vive mejor. ¿Cuáles son las expectativas para Venezuela? Miren, de cambio. Yo ayer lo decía en el cierre de la actividad de la autopista. Me preguntaban, bueno, ¿y por qué tú haces todo lo que tú haces? Tú tienes 29 años, has estudiado, tú podrías tener vida en otro lado. Porque yo no quiero este futuro para nadie en mi país. Yo no quiero que este presente que estamos viviendo se convierta en una condena para el resto de nuestra vida. Yo no quiero que el DIGESIN en la puerta de los dirigentes sea algo normal. Yo no quiero crecer en un país donde pensar distinto nos haga enemigos, donde el poder se vea como una herramienta para la coacción y la persecución y no para las soluciones. Pero sobre todo porque yo, cuando yo tenga una familia, cuando yo tenga un hijo o una hija, lo que me dé la vida, yo quiero poder decirle con el pecho inflado de orgullo que cuando ella estudie las páginas de historia de cómo cambiamos el último modelo como este que está viviendo de atraso, de fracaso y de división, yo puedo decirle que esa página la escribí yo y la escribimos todos los venezolanos. Ellos quieren que nos cansemos, ellos quieren que pensemos que es imposible y no les demos el gusto. Este país va a ser mucho mejor que lo que estamos viviendo, pero depende de cada uno de nosotros, de nuestra acción, de nuestro ejemplo y de esa construcción del país que viene, donde tener algo no implica que nos puedan matar,
donde el esfuerzo privado sea respetado y el esfuerzo público facilite, y donde ser joven no sea una condición que te obliga a debatirte entre Maiquetía o el cementerio porque se te acaban las oportunidades. Y es muy clave eso, ser el ejemplo, convertirnos en el país que queremos ver. Gracias a Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Néstor. Feliz tarde también para ti, Andreina, amigos. Y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.